Usted hace algo menos de 2 años dijo que jamás, nunca iría a ver a prisión, a la cárcel, a Oriol Junqueras. Dijo literalmente: no quiero que nadie crea que doy apoyo a quienes cometieron graves errores políticos. ¿De verdad cree usted que poner urnas para que un pueblo vote es un error político? Porque si esto es así, impedir que ese pueblo votara fue un acierto político. ¿De verdad cree que apalear a la gente en un colegio electoral es, pues, un acierto político? ¿De verdad lo cree? ¿De verdad cree, como ministro de Política Territorial, que aquel día erraron quienes permitieron a la gente votar y acertaron quienes enviaron a la policía a pegar? ¿De verdad? Para mí, un error político es, por ejemplo, el discurso miserable del rey el 3 de octubre, avalando los palos a las catalanas y a los catalanes el 1 de octubre. Y yo a ese señor le sigo viendo, igual que los últimos 40 años, viviendo en un palacio. Y con su padre, por cierto, fugado en Emiratos. Para mí, eso es un error político. Son errores políticos y no un referéndum. Usted representó, lideró durante muchos años en Cataluña a un partido que tuvo unas siglas gloriosas. Tuvo el PSC, un partido que, por ejemplo, fue clave, crucial en algo tan hermoso como la inmersión lingüística, algo que imaginaron, lucharon y consiguieron trabajadores y trabajadoras llegados a Cataluña hace 40, 50, 60, 70 años, a barriadas como la mía al fondo de Santa Coloma de Gramenet, y quisieron algo tan sencillo como que sus nietos y sus hijos quisieran y supieran la cultura y la lengua de la tierra que pisaban. En el año 2012 usted dijo: los referéndums sobre la independencia se tienen que poder hacer. De hecho, en las democracias avanzadas se pueden hacer. En el caso de Quebec se hicieron, y es el caso probablemente también de Escocia. Y en el año 2014 usted también dijo: el PSOE no quiere una consulta en Cataluña, a ver si nos enteramos. El PSC, yo, sí. ¿Qué pasó? Señor Iceta, ¿qué pasó? ¿Quién le llamó? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el plan, señor Iceta? Mire, yo sé que a muchos votantes, a muchos militantes, a mucha gente de corazón del PSC, del PSOE, les duele, incluso les hierve la sangre viendo en la cárcel a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso sé que es bastante probable que a usted también. Usted se calla lo que piensa y lo que dice a veces cuando no le oyen. Esperamos que algún día deje de callar. Esperamos, de hecho, que como ministro de Política Territorial deje de callar. De momento eso es todo. Espero sus respuestas. Usted dice que en Madrid a mí me consideran filoindependentista. Espero que me ayude a desmentirlo. Y desde luego aquí hay banderas, pero no menos que en Barcelona. En esa competición a mí no me encontrará. Y desde luego no he visitado a los presos independentistas. Grave error político. Sí, mire, saltarse la ley probablemente es el peor error político que uno pueda cometer. No digo que detrás de esa decisión no puedan existir valores, causas que se consideren legítimas, pero permítame que yo defienda aquí y siempre el estricto cumplimiento de la ley, el respeto a la separación de poderes, el acatamiento de las sentencias y resoluciones judiciales. Sobre el 1 de octubre, le remito a la declaración que formulé como primer secretario del PSC ese día, en la que pedí, entre otras cosas, la retirada de las fuerzas del orden.
Por lo tanto, ahí estamos. El PSC tuvo unas siglas gloriosas. Bueno, yo creo que las sigue teniendo, pero en fin, acepto que en eso podamos discrepar. Sobre manifestaciones, mire, yo tampoco me dejo decir a qué manifestaciones voy y a cuáles no voy. Yo a una manifestación contra la intentona secesionista, permíteme que la califique así, voy. El PSC en el año 2012 aceptó el derecho a decidir pensando que eso iba a ser una solución. Cuando vimos que el derecho a decidir solo era una estrategia para la independencia, Alfredo Pérez Rubalcaba nos ofreció la Declaración de Granada. Y el PSC en aquel momento renunció a cualquier excursión a ninguna parte por una vía cierta, difícil, compleja, que requiere de consensos que hoy no se dan, que es la de la reforma constitucional. Usted me hablaba de unas manifestaciones, dice, llevaba el lema «Cataluña somos todos». Pero en eso estamos de acuerdo, ¿no? Cataluña somos todos. En Cataluña hay independentistas, sí, y también hay gente que no lo somos. Y lo que hemos de ser capaces, y en eso deberíamos estar todos, en encontrar aquellas reglas de convivencia que nos permitan convivir a unos y otros, en los que los sentimientos de identidad no nos dividan, sino que puedan unirnos en la consecución de objetivos compartidos que tienen que ver más con la lucha contra la pandemia, por la reactivación económica, por la reconstrucción social y por la recuperación de afectos y de respeto a las instituciones. Yo tengo muchos defectos que no listaré, pero hay uno que no tengo, que es el del supremacismo. Y en esto soy como todos, con mis virtudes, con mis defectos, con mis carencias, con mi bagaje. Para que el diálogo sea fructífero, se necesita que las dos partes realmente lo quieran y lo demuestren con actos y con hechos. Y yo le diré que su partido, de siglas gloriosas, ha elegido los tres últimos presidentes de la Generalitat: Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Y el último que hemos tenido, cuando el Partido Socialista y el Gobierno de coalición y los compañeros y compañeras de Unidas Podemos intentamos abrir el diálogo, nos encontramos con un presidente que fijó como estrategia la de la confrontación, que incluso criticaba a su partido por todos aquellos acuerdos, incluso negociaciones sin acuerdo, que ustedes emprendían. Antes le recordaba a la diputada Borràs cuando nos dijo que la autonomía era el principal obstáculo para la independencia. ¿Cómo podemos negociar una mejora de la autonomía con quien cree que la mejora de la autonomía va en contra de su objetivo político? Yo no rehúyo el conflicto cuando lo hay. He de decirle, el día más triste de mi vida política fue el día en que nos vimos obligados a abandonar el hemiciclo del Parlamento de Cataluña porque se quería producir allí una votación que rompía no solo con la Constitución, sino con el Estatuto de Autonomía. A mí me gustan los parlamentos, me gustan los acuerdos, me gustan las negociaciones e intentaré seguir por ese camino. Lo digo con respeto. Yo es que iba al colegio y usted ya estaba en un atril de una institución. Así que es un placer debatir con usted. Se sigue rigiendo por el principio de legalidad. La ley se tiene que adaptar a la democracia. ¿Qué hubiera pasado con la jornada laboral de 8 horas? ¿Qué hubiera pasado con el aborto? ¿Qué hubiera pasado con el matrimonio homosexual? Por favor, les pedimos que dejen de utilizar ese argumento tan reaccionario que solamente utiliza la derecha. Usted también hace mención a la manifestación contra la intentona secesionista. Vuelve a utilizar lenguaje, un marco mental de la derecha. Igual que no se puede proclamar una república contra el 50% de la población en contra, tampoco se puede imponer una autonomía contra el 50% de la población. Hombre, Rubalcaba, el señor Rubalcaba, en paz esté, un extraordinario político, nos avisó de que con un referéndum de autodeterminación pretendían la autodeterminación de Cataluña. Nos ha pillado. Nos ha pillado.
Sí, sí. Igual que seguramente usted, ojalá, quiera defender el federalismo en España, ¿no? Imagínese que yo le diga a usted, no votamos, porque claro, usted quiere ser federalista. Usted quiere el federalismo. Hombre, yo respeto sus ideas y repito, ojalá el PSOE fuera federalista. Por favor, haga su trabajo. Muchas gracias. No confunda legalidad con inmovilismo. No es así. Las leyes pueden y deben cambiarse. Nosotros le he hablado que nos encantaría acometer una reforma constitucional. Ahora bien, las leyes pueden cambiarse a través de los procedimientos y de las mayorías que las propias leyes establecen. No es el pueblo, son las cámaras, los representantes elegidos por los ciudadanos que a través de los procedimientos establecidos llegan al acuerdo de la necesidad de mejorar, de revisar, de reformar una ley y si así es, lo hacen. Y si no, efectivamente, se produce, yo lo he dicho muchas veces, lo digo aquí, yo creo que la vitalidad de la Constitución española se vería reforzada si fuera reformada, lo creo. Pero lo que no voy a hacer, porque no debo, es imponer una reforma y, desde luego, sin mayorías que habiliten para hacerlo. La historia de España hay que conocerla, hay que vivirla. Y, afortunadamente, se acabaron los tiempos en que venían unos, imponían su Constitución, venían los otros, la cambiaban para imponer la suya. Y hemos de reconocer que, aun con sus insuficiencias, que no me duelen prendas en reconocer, la Constitución española ha marcado el periodo de prosperidad, de paz, de convivencia y de progreso de los pueblos de España mayor en los últimos siglos, digamos, 2 o 3 siglos. Luego, no le gusta que utilice la palabra secesionista. Bueno, pero es que es secesión cuando hay una parte del territorio que se separa o pretende separarse del Estado del que forma parte. No vean la palabra secesionismo, si lo hubiera dicho separatista, hubiera entendido su amable reconvención. No, he dicho secesionista, que quizás es el nombre, digamos, técnico. Mire, nosotros es verdad que nos ponemos a veces un poco insistentes en la legalidad, pero es que hemos de hacerlo. Fuera de la legalidad nos queda Trump, nos queda la idea de que se puede imponer porque la gente lo quiere, lo que sea. Entonces es verdad que la legalidad a veces implica procedimientos, consensos. Yo siempre digo que la democracia es lenta. Hay quien dice que por eso son superiores sistemas no democráticos. Hay esa discusión en cuanto a la potencia, por ejemplo, de China. Pero yo, que efectivamente, y le agradezco, soy un demócrata, creo que la democracia implica convencimiento. Y es verdad que democracias del 50% contra el 50% no sirven. Usted me decía, me ha descubierto. Sí, nosotros decíamos derecho a decidir, pero queríamos decir autodeterminación. Si hubieran empezado por ahí, seguramente nosotros no nos hubiésemos equivocado. Pero, en fin, y acabo. Mire, yo nunca gobierno contra nadie. Mi partido no gobierna contra nadie. Ni en un ayuntamiento, ni en una diputación, ni en una comunidad autónoma, ni cuando gobierna el Estado. Nosotros gobernamos a favor de lo que entendemos que es el interés general. Y podemos equivocarnos, desde luego. Lo que pasa es que, para bien o para mal, la añorada época de las mayorías absolutas no volverá y hemos de practicar todos, quizá mucho más de lo que querríamos y mucho más de lo que sabemos, el diálogo y la concertación con otros grupos. Yo lo que quiero ofrecerle es la voluntad de este Gobierno y de los grupos parlamentarios que le dan su apoyo de seguir intentando, a través del diálogo, resolver cuantos más problemas mejor.